Dice Miqueas 3:1. Dije, oíd ahora, príncipe de Jacob y jefe de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefe de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Hasta ahí la lectura por el momento de la palabra del Señor. Hemos ido recorriendo este libro de Miqueas y hemos visto cómo se parece bastante a nuestro tiempo, a nuestra época, a lo que nos tocó vivir en estos días. Incluso en todo orden de cosas, lo social, lo político, lo económico, es muy igual. Por tanto, a pesar de que son muchos años los que escribió Miqueas, es un libro bien actual. Y por eso la palabra de Dios es una palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. Eso hace la palabra. Y quedamos entonces en el versículo, la última vez, versículo 7. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Y aquí en estos dos versos vemos cómo por las malvadas obras del pueblo de Israel, el Señor Jehová no responderá. Está hablando de oración, de clamor, y Dios no responde. Bueno, el versículo 7 dice, porque no hay respuesta de Dios. Sabemos nosotros que Dios responde las oraciones de su pueblo. Su oído está atento a las oraciones. Pero aquí dice que no hay respuesta de parte de Dios. Y el verso 4, clamarán a Dios y no le responderá. Y ahí entonces tenemos
algo que en otra oportunidad consideramos respecto a la oración y las causas que pueden estar afectando a la respuesta de la oración. Solamente mencionar algunas cosas y bueno, pido ayuda a los hermanos si algún hermano lo encuentra y se levanta a leer o lee el versículo. Santiago capítulo 4 verso 3. Santiago capítulo 4 verso 3, y el mismo hermano me puede decir cuál sería ahí el impedimento de que Dios conteste una oración. Si algún hermano lo tiene, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas gracias. Bueno, ahí es por la mundanalidad que hay en el pedido. Ese sería el impedimento para la oración, para que Dios responda a la oración. Al pueblo de Israel le dijo en el verso 4 que iban a clamar y Él esconderá de vosotros su rostro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí no hay que ir a un original, a las lenguas primitivas, para saber lo que está diciendo el versículo respecto a que nuestra oración puede ser estorbada si no vivimos sabiamente con nuestras esposas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay oraciones que estamos haciendo y que Dios no está respondiendo, que hay un freno en la oración, que hay alguna petición que estamos haciendo y pareciera que demora. Ahí ya llevamos dos causas. Si alguien tiene Isaías 59, verso 1 y 2, y otro hermano, por favor, Mateo 6, verso 5 y 6. Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas gracias. Y Mateo capítulo 6, verso 5 y 6. Mateo 6. Sí, 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias. Ahí está la hipocresía de los fariseos, de los religiosos, y esa oración que ellos hacían era para que los vieran, para ser vistos, para que todos dijeran: wow, qué santo es ese hombre, mire cómo ora. Entonces, allí en esa oración había mucha hipocresía y Dios también apartaba. Y en Isaías era la iniquidad, que ponía una pared, hacía una separación entre Dios y los hombres. Y un último texto, Proverbios 28:9, dice: el que aparta
su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si apartamos nuestro oído para no oír la ley, en otras palabras, si yo leo la Biblia pero no hago lo que la Biblia está diciendo y después pretendo que Dios me oiga la oración, la petición que yo tengo, hay una contradicción. Por un lado, creo en un Dios que me puede responder a mis peticiones, pero por otro lado, no creo en ese mismo Dios y por lo tanto no le hago caso a las demandas que Él hace en su palabra. Y ahí entonces vemos cómo nosotros no somos muy diferentes, somos casi iguales al pueblo de Israel en sus rebeliones, en sus incredulidades, en todas sus falencias que tenía como pueblo de Dios. Incluso en el momento de Miqueas, el pueblo de Israel estaba incluso peor en algunos aspectos que los pueblos paganos, los pueblos extranjeros. ¿Por qué digo peor? Consideremos un pueblo extranjero, el pueblo de los filisteos, tenían un dios falso, llamado Dagón, que era una especie de ser mitológico de debajo del mar y había venido a enseñarle la cultura a ellos. Ellos, los filisteos, eran fiel a ese Dios. Fiel a ese Dios. Sus peticiones, lo que ellos querían, a Dagón. Si ganaban, si perdían, las cosechas, todo a Dagón. No se salían de ahí. Pero el pueblo de Israel, teniendo al Dios verdadero, al único Dios, creador de los cielos y la tierra, el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, se apartaba de su Dios y acudía a los dioses falsos, acudía a dioses paganos. Y a veces hay cristianos o personas religiosas, una falsa profesión de fe, que dicen que son cristianos, pero buscan ayuda en la nueva era, en las religiones orientales, en el yoga y otras cosas que vienen de Oriente, que aparte traen otras cosas espirituales medias raras. El pueblo de Israel se apartaba de su Dios. Y luego ya viene el verso 8 diciendo el profeta Miqueas: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Y una de las cualidades de un hombre de Dios debiera ser en el día de hoy la llenura del Espíritu Santo, que no tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y hay congregaciones que hablan de este bautismo del Espíritu Santo como si fuera algo más, un extra dentro de la salvación. Entonces las personas son salvadas, las personas son bautizadas y luego más adelante entonces viene como un bautismo del Espíritu Santo y las personas hablan lenguas o saltan o hacen cosas media extrañas. Pero ¿cuándo fue este bautismo del Espíritu Santo para el creyente? El día de Pentecostés. Allí se realizó una vez, para siempre. Por lo tanto, el creyente ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo. En aquel día, en representación de todos los creyentes, el día de Pentecostés hubo un bautismo, donde las personas sí hablaron de las maravillas, la gloria de Dios. Y cuando se menciona en el libro de los Hechos, las lenguas, esa palabra se traduce por idiomas y queda más claramente establecido a qué se está refiriendo. En varios idiomas se habló las maravillas y las glorias, la grandeza de Dios. Así que esta llenura del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. En Gálatas capítulo 5 se habla del fruto, el fruto en singular, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto tiene 9 elementos. Y es cosa de examinar nuestra vida diariamente si está pasando en nuestra vida alguno de estos elementos, si está faltando alguno de estos elementos.
son 9. El fruto es 1, los elementos son 9. Y es un buen examen espiritual que nos podemos hacer. Tal vez algún día nos pueda estar faltando la paciencia, otro día nos puede estar faltando la bondad, el amor, la paz. Es un buen examen espiritual, por eso digo, porque el Espíritu Santo está en el creyente, y si estamos buscando la presencia del Señor, y estamos buscando al Señor en oración, y estamos buscando al Señor a través de la palabra, obviamente esos frutos se van a manifestar, cada uno de ellos. Pero si no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, obviamente vamos a hacernos el examen espiritual y van a faltar cosas en el fruto del Espíritu. Y tal vez nos va a estar faltando el amor, o la paciencia, la bondad, o la benignidad, o la fe, la mansedumbre o la templanza. Pero este profeta, hombre de Dios, está seguro y lo toma en forma personal, mas yo. Hay otro texto que empieza de esa forma. El pueblo de Israel, cuando estaba en su peor condición, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero aparece un hombre de Dios llamado Josué y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto tiene que ver con las decisiones personales. Así como la salvación es personal, las decisiones del crecimiento espiritual en la vida de un hermano o de una hermana son personales. No puedo estar esperando a que otro hermano haga la tarea por mí. Es una decisión personal. Josué lo entendió. Aunque todos hagan lo que bien les pareciere, yo y mi casa serviremos al Señor. Miqueas está viendo la condición espiritual del pueblo de Israel, que es una condición mala, y que se parece mucho a nuestra sociedad, en lo económico, político, en lo social, en lo moral y en lo espiritual, obviamente todo mal. Y es como si él dijera: bueno, puede estar pasando todo eso, pero yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Y luego dice: y de juicio, y de fuerza. Es que el Espíritu Santo, como la multiforme gracia del Señor, tiene varios aspectos. Y a veces nosotros no aprovechamos todo lo que el Espíritu Santo nos da. Nos da muchas cosas. Por ejemplo, alguna vez hemos ocupado la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, porque está ahí, potencialmente está ahí. Cuando se nos dio el Espíritu Santo, también se nos dio sabiduría. Obviamente sabiduría espiritual, pero también está la misma sabiduría que, por ejemplo, Dios puso en el Antiguo Testamento a varones para que hicieran toda la ornamentación del tabernáculo. Y fue el Espíritu Santo el que le dio sabiduría a esas personas para que hicieran cosas primorosas. Bueno, ese Espíritu Santo está en nosotros y a veces no ocupamos eso. Puede abarcar esa sabiduría para muchas cosas aquí en la tierra, no solamente en lo espiritual, pero a veces nosotros mismos no ocupamos todo lo que viene junto con el Espíritu Santo y los talentos que el Señor da, y no trabajamos aquellas cosas. Bueno, en este caso, la llenura y el poder del Espíritu Santo en la vida de Miqueas, él dice en el verso 8, con el propósito de denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y es muy difícil esta tarea. Denunciar al pueblo de Israel que estaba haciendo mal las cosas. Los riesgos que se corrían. ¿Qué le pasó a Jeremías?
Lo tomaron preso. Lo lanzaron a una cisterna. Él escribe en el libro de Lamentaciones todo lo que pasó allí, en esa cisterna, lo cenagoso. Lo pasó muy mal. Isaías también lo pasó mal. Los profetas lo pasaban mal, denunciando a Jacob la rebelión y a Israel su pecado. ¿Es fácil eso? Es difícil. Por eso es que en algunas congregaciones ya no se habla de pecado. Y un hermano lo mencionó una vez. Tratamos de no decir esa palabra y cambiarla por otras, que significan lo mismo, pero no son tan chocantes para la gente. La idea es que no se vayan. La idea es que se queden con nosotros. Bueno, eso queremos nosotros también. Si hay amigos aquí en esta tarde, queremos que nos acompañe, que se quede, que comprenda el Evangelio y las cosas de Dios. Pero no por eso vamos a dejar de denunciar la rebelión y el pecado. Y como digo, es difícil. Las persecuciones a lo largo de la historia de la cristiandad han sido porque se levantan hombres denunciando los pecados de su época. Y nosotros ahora lo vemos en los libros de historia del cristianismo, cómo personas estuvieron presas. Fueron castigadas por el gobierno, por el Estado de la época, por denunciar los pecados de su época, de su generación. Como dice el libro de los Hechos, que David, por ejemplo, sirvió a su generación. Miqueas podemos considerarlo como sirvió a su generación. Y nosotros en el día de hoy debiera ser nuestro propósito servir a nuestra generación, los pecados de nuestra generación. Cada uno de nosotros lo ve en el día a día, cómo se ha aumentado la maldad. Y cómo ya, por ejemplo, en televisión abierta, en matinales que ve la familia, aparecen brujos, aparecen personas leyendo las cartas, que eso es obviamente diabólico, pero de a poco ha ido entrando de tal forma que las personas piensan que es algo lo más normal, ver el horóscopo, que también está prohibido, invocar a los muertos, a los espíritus, que también hay una prohibición y sabemos que es del diablo. Y todas esas cosas están en nuestra época. Así como Miqueas, denunciar la rebelión y el pecado de Jacob y de Israel. Como habíamos dicho, este capítulo 3 se divide en 3 partes. Y cada parte tiene 4 versículos. Del verso 1 al verso 4 dice: ahora, oíd ahora, príncipes de Jacob. Verso 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Y el verso 9, oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Está incluida toda la sociedad. No se escapa nadie de la maldad de la sociedad de Miqueas. La sociedad estaba en los príncipes, la maldad estaba en los príncipes, en los jefes de la casa de Jacob, y los que tenían que impartir justicia hacían vista gorda. Y prevalecía más el que tenía más dinero, el que tenía más conexión, el que tenía más influencia, a que se hiciera un juicio justo. También hablamos de la esclavitud y cómo se habían sobrepasado los límites de todo esto. En el Nuevo Testamento también tenemos la esclavitud. Pablo habla que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, pero no quiere decir que todo se terminó. Cuando escribe Pablo esto,
También habían esclavos y no se terminó la esclavitud, pero Dios había dejado establecido leyes básicas para que de buena forma se mantuviera esto de la esclavitud, que hubiera un buen trato, por ejemplo, que no hubieran cosas que sobrepasaran todo lo que hoy día hablan de los famosos derechos humanos. Dios ya había pensado en eso. Y reprende: oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Vamos a leer un pasaje en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Verso 20. Bueno, el título que lleva este pasaje es ayes sobre los malvados, que comienza en el versículo 8. Hay 5 ayes. Contando el 22 hay 6 ayes. Y el 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo refleja la sociedad de Miqueas. Ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿No estamos viviendo en esa sociedad? A lo malo se le dice bueno. Hay muchas cosas que se podrían decir, pero no sería edificante para nuestras mentes. Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra sociedad. A lo malo se le dice bueno. En otras palabras, se aplaude. Personas que salen con banderas multicolores, ellos dicen el orgullo y salen y la gente le aplaude. Muy bien. A lo malo dicen bueno. Unas personas también hablando acerca de su vida licenciosa en un programa familiar, entre comillas, y se le aplaude por su vivencia, por todo lo que ha hecho, que es malo, y la persona dice muy bien, te felicito. Pero no sea que en un mismo programa aparezca una persona hablando de los valores cristianos. No es la misma actitud. Y entonces nosotros ahí estamos. Y a veces nos contaminamos con esas ideas. Y estamos a favor entonces de los que aplauden la maldad. Y nos acostumbramos en el cotidiano a escuchar tantas veces lo mismo que al final nos contaminamos con esa idea. Y esas son las ideologías nefastas que contaminan también nuestra vida cristiana. De tal forma que los valores cristianos vayan bajando y nos contaminamos con los valores del mundo. Pero la Escritura no cambia, dice lo mismo hoy y ayer, por los siglos. Ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. También hemos visto eso. Las personas que hablan de valores, que hablan de lo bueno, no se les aplaude, se les critica. Y de las tinieblas a la luz tinieblas, y a las tinieblas luz. Lo que antes se hacía en oscuridad, ahora se está mostrando públicamente.
se entrevista a brujos, se entrevista a personas que practican la magia, la brujería, que leen estas cartas, que ven la suerte, y es tan seguido que la sociedad lo ve, que cuando uno le dice a las personas, pero si eso es diabólico, pero las personas se asombran, pero ¿cómo? ¿Cómo tu pensamiento tan retrógrado? ¿Por qué pasa eso? Porque de a poco ha ido avanzando hasta el punto que a lo bueno se le dice malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y a las personas que viven con valores cristianos se le dice, hoy esa persona está en el oscurantismo medieval. A la luz la hacen tiniebla. Y esa era la sociedad de Miqueas. Jefe de la casa de Israel, capitanes de la casa de Judá, abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Los pilares de la sociedad de Israel con sangre, contaminados. Y nuestra sociedad, nuestra generación, ¿acaso no está contaminada con sangre, manchada con sangre? El Señor abomina en Proverbio varias cosas, y una de las cosas que abomina es el que derrama sangre inocente. Hay un hermano que predica en las calles de una forma bien especial, hace pensar a las personas, y entra con comentarios de la Segunda Guerra Mundial, hablándole del Holocausto. Obviamente las personas se ofenden, y cuando los tiene como enojados por la matanza de 6 millones de judíos, les da el dato que en Estados Unidos se han matado más niños en los vientres maternos que en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial judío. Y cada año el número de niños asesinados en el vientre de su madre va creciendo. Y ahí la gente como que se asombra y cambia su pensamiento. Y ve lo que se acostumbró en esta sociedad, a decir a lo malo bueno. Y que hay derechos, y que la mujer tiene derechos en su cuerpo. Pero, ¿y el derecho de la criatura que está dentro? Que es totalmente diferente al cuerpo de la mujer, tiene un distinto ADN, tiene otros órganos, por eso tiene 2 corazones la persona en el mismo momento, porque son personas diferentes. Pero esta sociedad sale a las calles a marchar para que se pueda matar a los niños en el vientre de su madre, y el derecho de ese niño, de esa criatura que no ha nacido, es un asesinato. Manos manchadas con sangre. Y se ha levantado la sociedad así. Edificáis a Sión con sangre. En aquel tiempo, si esto no cambia, hoy día se hacen oculto. La matanza de los niños en Israel era por sacrificios a ídolos paganos. El ambiente de Ruth, la moabita, era así. Ruth la moabita venía de un ambiente pagano. Ella vio, lo más probable es que haya visto esos sacrificios de niños delante del dios Moloc. Criaturas inocentes, sacrificadas, sangre derramada. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Llevó esos ídolos, los puso en los lugares altos de Jerusalén y sacrificaban niños también. Sangre derramada, y edificaban a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Se había podrido toda la sociedad. Como decía, uno piensa que esto no existe hoy día, pero hay estudios de personas que investigan
lo que es la Internet. Lo que nosotros en general ocupamos de la Internet es un 10% de todo lo que está en Internet. Se llama la Internet profunda, todo el 80, el 90% que tienen acceso a otras personas. No nosotros, nosotros ocupamos un 10% de todo lo que hay allí. La desaparición de niños en el día de hoy. Espeluznante las cifras. En México, Estados Unidos, cómo desaparecen diariamente niños. Obviamente el sacrificio de niños sigue en el día de hoy. Y los compran. Y se encargan personas. Todo eso ocurre. El derramamiento de sangre de inocentes. Y la injusticia. Versículo 10. Jerusalén con injusticia. La capital del reino del pueblo de Dios con injusticia. Totalmente contrario a lo que Dios quería para su pueblo. Porque desecharon a Dios. Se olvidaron de Dios. Y entre más los pueblos se olvidan de Dios, obviamente la maldad aumenta. La maldad se hace cotidiana. La violencia se hace cosa de cada día. Porque la gente se olvidó de Dios. Y puede decir, hay tanta maldad que se ve. ¿Dónde está Dios? Es al revés. La gente se olvidó de Dios y Dios los dejó. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. 3 grupos de personas, pero el mismo, lo mismo, el común. ¿Cuál es el común? Los jefes juzgan por cohecho. ¿Qué es lo que es cohecho? En los tribunales, en los juicios, recibir dinero para cambiar los juicios, para contratar incluso testigos falsos y cosas así. El cohecho. Y el que tenga más dinero entonces va a ganar ese juicio. Y los sacerdotes enseñan por precio. Lo decíamos la vez pasada. Entonces si se pacta, dicen pacte con Dios. Hay personas que llevan sus sobres, incluso el sueldo completo se lo entregan a un pseudo pastor, un llamado pastor. Pero como decíamos la vez pasada, son, con todas las letras, son lobos rapaces, ladrones de la fe, que no perdonan al rebaño. Enseñan por precio. O sea, si las personas entonces tienen dinero, pueden estar en una congregación y que no se les toque su vida. Pueden vivir en pecado, pero si da su diezmo, si da su pacto, si da su sobre con dinero, entonces no lo tocamos. Entró la maldad y la codicia de lo que era el mundo de Israel, entró a lo espiritual. Y los profetas adivinan por dinero, también el dinero. Veíamos en otra oportunidad en este mismo libro que los profetas, si les daban, si había comida, si había vino, profetizaban paz. Pero si no había, entonces profetizaban destrucción. Era como al mejor postor. Si alguien traía dinero, entonces muchas bendiciones, vete en paz. Pero si no había dinero, las calamidades sobre la vida de las personas. ¿Y cómo estamos en nuestra sociedad hoy día? ¿Acaso no se contaminó también el mundo espiritual? Hay precios para distintas cosas en algunas congregaciones. Y se acercan y dicen, queremos presentar a nuestro hijo, queremos presentarlo ante Dios, ¿cuánto nos cobra por la ceremonia? Queremos casarnos, ¿cuánto nos cobra? Queremos bautizar a nuestro hijo, ¿cuánto nos cobra por eso? Ahí está el listado de precios para hacer esas cosas. ¡Qué terrible! El dinero.
Es el común entre los tres tipos de personas. Los jefes, el cohecho tiene que ver con el dinero. Los profetas adivinan por dinero. Y todo gira en torno al dinero. ¿Sabe que el Señor, habiendo tantos dioses en su época, no se refirió a ninguno comparándolo con Él? Cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, sigue la historia, aborrecerá a uno, menospreciará al otro, sino que el dinero. Se puede servir a Dios o a las riquezas, pero no a los dos. Y hemos hecho otras veces el alcance de que el dinero en sí no es lo malo, sino que la Biblia dice, principio de todos los males es el amor al dinero, que algunos comenzaron a codiciar, el amor al dinero. Acán perdieron una batalla en la ciudad de Ai, perdieron. En Jericó habían ganado, pero en Ai perdieron. Y oraron al Señor, ¿por qué habían perdido? Clamaron. Y la respuesta es, alguien pecó. Hay pecado en medio del pueblo, por eso perdieron. Y comenzaron a ver, y al final se había tomado un hombre, un lingote de oro, un manto babilónico, cosa que Dios no le había permitido y se lo había prohibido. Pero la codicia, la ambición le ganó y él lo tomó y lo escondió debajo de su tienda. Murió él con toda su familia, con toda su casa. Podríamos decir su familia, sus hijos inocentes, también murieron. El amor al dinero es el peligroso. Obviamente el dinero no. Las cosas que se hacen para el Señor funcionan con dinero. Si un hermano quiere hacer obra para el Señor algo, en algún momento va a necesitar dinero. Eso no, el dinero en sí no es lo malo, es el amor, la codicia, la ambición, el poner al dinero como el Dios en primer lugar. Bueno, y después venía, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No nos va a pasar nada, no vendrá mal sobre nosotros. Y es un peligro para cada creyente pensar eso. Yo soy pueblo de Dios, soy casa de Dios, a mí nada malo me va a pasar. Aunque mi vida esté destrozada por el pecado, pero yo soy pueblo de Dios. No funciona así. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. No tendrá por inocente al culpable. Dios es celoso. Así que el pueblo de Israel, en el libro de Jeremías, también se ve esto. Somos pueblo de Dios. Y Jeremías les enrostra. Ustedes dicen, somos pueblo de Dios, estamos en la casa de Dios, pero sus obras, lo que ellos estaban haciendo, había apartado ya mucho tiempo a Dios. Y en lo práctico, personal, podríamos pensar en nuestra vida. ¿Y cómo está nuestra vida? No sacamos nada con decir, sí, soy creyente, yo soy hijo de Dios. Si nuestra vida no respalda lo que estamos diciendo, nuestras acciones. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Saúl que tenía que matar todo, no dejar nada? Y después le pregunta, ¿hiciste como Jehová te ordenó, te mandó? Y Saúl dice, sí, yo hice todo lo que Jehová me mandó. Y Samuel le pregunta, ¿y qué es este balido de ovejas?
que yo oigo. Y la escena incluso causa un poco de como humor, como risa. Imaginarse la situación. Samuel le está preguntando, ¿hiciste todo lo que Dios te mandó? Y él diciendo, sí, lo hice todo. Y de fondo se escuchaba las ovejas, se escuchaba el ruido de lo que él no había matado. Nuestras acciones a veces hablan más fuerte que lo que decimos. Por eso la importancia que tiene que ir unida a lo que decimos con nuestras acciones. Santiago habla de mostrar la fe o las obras. La fe es abstracta, no se ve, pero sí lo que se ve son las obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Así que no pensemos que el mal no vendrá sobre nosotros solamente por el hecho de decir, sí, soy cristiano, soy creyente, somos casa de Dios. Dios está entre nosotros. Pero si no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, si estamos más interesados, como decía, en la ideología del mundo, si estamos más interesados en el horóscopo que en la oración, en la adivinación que en la lectura de la Biblia, las evidencias van dando cuenta que estamos más interesados en las cosas del mundo, en lo terrenal, en lo del enemigo, que en las cosas de Dios. Entonces, aunque digamos una cosa, nuestras acciones están sonando más fuerte que nuestras palabras. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Destrucción total para el pueblo. ¿Es cruel Dios? ¿Es malo Dios? Siempre que Dios ha hecho algo, envía a sus profetas para que advierta. Dios envió el diluvio, pero antes aparece Noé, pregonero de justicia, hablando en voz en cuello a esa generación, y en el arca había suficiente espacio para más personas. Sodoma y Gomorra destruyó Dios, la maldad había subido mucho. Ni siquiera Lot pudo sacar a sus yernos. Les dijo, pero ¿qué hicieron? Pensaron que se estaba burlando. No le creyeron. Siempre hay una advertencia. El profeta Miqueas advierte al pueblo, a los líderes, a los príncipes, a los jueces, a los profetas para que cambien su actitud, pero ya no hay vuelta atrás. Y entonces Dios dice, a causa de vosotros, Sión, Jerusalén, será arada como campo. Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra.